Buenas tardes, mi nombre es Cindy Barrera y en esta entrevista estaremos conversando sobre el tema de las controversias cristológicas. El propósito es relacionar ciertos conceptos para comprender mejor cómo la Iglesia enfrentó distintas enseñanzas acerca de la persona de Jesucristo. Así que hoy nos acompaña Hugo Efraín Vázquez Pascuel, licenciado en Teología Pastoral. Él es magíster en Estudios Teológicos, también licenciado en Psicología y maestrante de Neuropsicología Educativa, a quien agradecemos, lógicamente, por su tiempo y disposición para compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Cindy, gracias por la invitación. Yo encantado de hablar de esto. Qué bueno, qué placer. Entonces, ¿te parece si comenzamos con ciertas preguntas que vamos a hacer? Claro, claro. Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo explicarías de manera sencilla qué son las controversias cristológicas? Claro, mira, se denomina controversias cristológicas a una serie de debates que sostuvo la Iglesia en los primeros 5 siglos, de alguna manera para encontrar un lenguaje preciso que explicara el misterio de la naturaleza de Jesús, el misterio de la encarnación de Dios en Jesús. Entonces fue un tiempo en donde no es que se estaba inventando la doctrina de la cristología, porque eso se obtiene del Nuevo Testamento, del testimonio de los apóstoles, sino que de alguna manera se estaba defendiendo la naturaleza de Jesús, la doctrina de Jesús, frente a ciertos ataques, filosofías, herejías que de alguna manera contradecían el testimonio de los apóstoles y del Nuevo Testamento sobre quién es Jesús. Entonces, esas son las controversias cristológicas. Claro, fue muy importante, ¿no? ¿Y por qué crees tú que fue tan importante para la iglesia primitiva? Porque estamos hablando de los primeros siglos, ¿no? Definir correctamente quién era Jesucristo, quién es Jesucristo. Claro, mira, la clave ahí está la doctrina de la salvación, la soteriología. El cristianismo es una doctrina de salvación, nos presenta la salvación de Dios. Y esta salvación depende enteramente de quién es Jesucristo y de la obra de Jesucristo. Entonces, toda la doctrina de la salvación, de alguna manera el núcleo de la fe cristiana, depende de comprender quién es Jesús. Entonces, si nosotros nos equivocamos en quién es Jesús, en su naturaleza, nos equivocamos en cómo Dios nos salva, ¿sí? Claro. Por ejemplo, Gregorio Naciano, uno de los teólogos de la iglesia primitiva, él decía, lo que no es asumido no es sanado. Entonces, hablando de la humanidad de Jesús, si Jesús no asumió una humanidad entera, no sanaba, no podía salvar a toda la humanidad enteramente también. Entonces, por ejemplo, para que la humanidad sea redimida, Dios tenía que asumir esa naturaleza. De la misma manera, la naturaleza divina. Si Jesús no era Dios, su sacrificio en Jesús tampoco hubiera tenido un valor infinito para salvarnos. Entonces, defender estos dos aspectos, ¿no? La divinidad y la humanidad de Jesús es clave para la fe cristiana en general, que es una fe de salvación. Eso diría yo sobre la importancia, ¿no? Ujú. Dentro de estas controversias vamos a hablar de algunas, no todas, pero tal vez las principales en las que podemos enfocarnos, y una de esas es el arrianismo, que esta Ujú. enseñaba que Cristo no era eterno ni de la misma esencia del Padre. Entonces, ¿por qué esta enseñanza representaba un peligro para la fe cristiana? ¿Tú qué crees? Ujú. Sí, el arrianismo, esta herejía promovida por Arrio, ¿no? De Alejandría. Aquí viene lo que te decía de la importancia de la doctrina, porque precisamente cuando Arrio afirmaba que hubo un tiempo donde el verbo o el logos no existía, reduce a Jesús a ser una criatura. La primera y la más grande de las criaturas, diría el arrianismo, pero al final es solamente una criatura. Entonces ahí hay un peligro teológico en dos partes. Primero, destruiría la obra de la redención de la que habíamos hablado, porque una criatura no puede redimir a otras criaturas de este juicio infinito de Dios. Solo Dios tiene el poder para reconciliar al mundo consigo mismo, ¿no? Y segundo, y esto es muy importante, esta doctrina nos convertiría también en idólatras. ¿Por qué? Porque se sabe que desde sus inicios
La iglesia adoraba a Cristo. De hecho, hay testimonio en el Nuevo Testamento de los primeros cristianos adorando a Jesús, orándole a Jesús. Entonces, si el arianismo fuera cierto, los cristianos desde el inicio estaban adorando a un creado. Ah, Esto técnicamente sería idolatría. sí, Por eso en aquel tiempo surge también el famoso Atanasio, fue el gran defensor de la fe, y con él se hereda la doctrina del homoousios, que quería decir de una sola sustancia o una sola esencia que el Padre, ¿no? Para defender la naturaleza divina de Jesús. Entonces ese era el problema del arrianismo, ¿no? claro. Y luego, bueno, aparece, ¿no? En escena también el nestorianismo. En cambio, esta herejía separaba demasiado la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces, Ujú. ¿cuál tú crees que era el problema de entender a Cristo como si fueran dos personas separadas? Porque eran lo que creían ellos. Claro, imagínate esto, ¿no? Como que en la persona de Jesús o en el ser de Jesús existieran dos personas, una persona divina, una persona humana. Ahí también hay un peligro teológico que fue combatido en ese tiempo por Cirilo de Alejandría, ¿no? Radica en la ruptura de la unidad del Salvador. Si las naturalezas están separadas en dos personas, la idea es quién murió en la cruz. Si solo murió el hombre, Jesús, esa muerte no tendría un poder, como decía, redentor infinito, ¿no? Además, la pregunta también que se hacía, esto fue en el Concilio de Éfeso, ¿no? ¿Quién nació de María? Se necesitaba afirmar ahí lo que decían los teólogos, la communicatio idiomatum, la comunicación de las propiedades. Es decir, que los atributos de las dos naturalezas pertenecen a una sola persona, ¿sí? Entonces el verbo divino, el logos, experimentó de alguna manera la muerte a través de la naturaleza que asumió. Pero si dividimos a Cristo, también dividimos la obra redentora de Jesús. Y nos quedamos con un Dios un poco extraño, distante, ¿no? Que no es este Dios que se hizo hombre y experimentó la misma naturaleza de nosotros, ¿no? Y que puede acompañar al hombre en su sufrimiento. Si decimos que Dios no murió, Dios no experimentó la muerte y el sufrimiento, ¿no? Así es, claro, y Ujú. nos enfrentamos también bueno, a muchas más, tú conoces del tema, en donde se creía también en una de estas que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que no podría ser el mismo Dios del Nuevo, ni mucho menos el Padre de Jesús del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Claro. entran este tipo de controversias, como tú dices, de a la final nuestra fe, ¿no? Claro, y Entonces, esos eran los primeros debates con Marción y el gnosticismo, ¿no? Antes incluso de las controversias cristológicas ya se debatía estos temas. sí, sí, Claro que sí. así es. Entonces, bueno, a partir de esto y otras que aparecen en la historia, ¿no? Surgen los concilios, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Fue necesario, empezaron a buscar esto. ¿Y qué papel tú crees que tuvieron los concilios como el concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, y Calcedonia en la defensa de la doctrina sobre Jesucristo? Precisamente su propósito fue ese, ¿no? Cada uno de los concilios, de alguna manera, es como que puso unos ciertos límites de cómo nosotros deberíamos referirnos a la naturaleza de Jesús, como unos límites que protejan la doctrina. Como te decía, no es que los concilios inventaron la doctrina de la cristología. Los concilios lo que hicieron es tratar de redactarla de una manera filosóficamente coherente, ¿no? Y trazando ciertos límites, ¿sí? No es que busquen explicar todo el misterio por la Trinidad, por ejemplo, la encarnación, sino que simplemente dejaban claro el límite hasta el cual nosotros podemos llegar, frente a otras declaraciones como destructivas como las que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Ahí el conflicto fue el arrianismo, que ya hablamos. Entonces ahí se defendió la plena divinidad de Jesús, del Logos.
Luego en Constantinopla, perdón, 381 después de Cristo, se defendió la humanidad contra Apolinar, que no lo mencionamos, pero el apolinarismo también fue importante en aquel tiempo, ¿no? El apolinarismo enseñaba que Jesús era un cuerpo, el cuerpo humano, pero que la mente de Jesús o el espíritu de Jesús, el espíritu humano era como poseído o tomaba lugar el logos divino, ¿no? Es como que el cuerpo era humano, pero la mente y el espíritu eran divinos. Entonces, también es una unión extraña que no la vemos en la Biblia, pero frente a eso fue el concilio de Constantinopla. Defendió la humanidad completa de Jesús. Jesús era plenamente, aún en su alma, en su psiquis, en su espíritu, era también humano. Luego en Éfeso, en el 431 después de Cristo, se defendió la unidad de su persona contra el nestorianismo que ya habíamos hablado, ¿no? Que decía que hay dos personas, una persona divina y una persona humana. Eh, ahí se habló de la unidad, ahí se redacta el famoso Theotokos, el término que se le da a María como la que da a luz a Dios o Madre de Dios, que en ese tiempo el debate no era la Mariología, pero sí dejar claro que quien nació de María era Dios, ¿no? Esto en Éfeso. Y Calcedonia, en el 451 después de Cristo, se da ya la formulación maestra contra el eutiquianismo, que fue otro que no lo mencionamos también, hablando de que Cristo es una sola persona, pero en dos naturalezas que se unen sin confusión. Porque otro problema era creer que la naturaleza divina como que tomaba todo el control y la naturaleza humana casi no tenía participación en Jesús. Entonces, frente a eso se habló de que había las dos naturalezas sin confusión, pero en perfecta unidad, ¿no? Ahí sería estos serían los concilios que se les denomina concilios ecuménicos, ¿no? Que incluso como protestantes estamos de acuerdo en redactar esto. Qué interesante, qué interesante. Y claro, frente a cada una, o sea, frente a cada una se hacía un concilio, Creo que, básicamente. claro, es que más depende de la fama, la popularidad que llegó a tener cada una de estas herejías, que se vio la necesidad de reunirse para ponerse de acuerdo, ¿sí? Ujú. Para no permitir que esas herejías se vayan enseñando y popularizando por otros lados también. Así es. Y sabes que yo, haciendo un poco de lectura de esto, leía que no hace mucho, inclusive salieron unas personas, ya una nueva secta se podría llamar, ¿no? Que defienden aún el arrianismo. No sé si has escuchado esto, que más o menos hace unos 20 años que se siguen por ahí personas que se acogen todavía a eso, sin continuar ya con el resto. Claro. Entonces, Así como arrianismo tal cual, no lo he escuchado, pero la doctrina en sí ha estado presente por mucho tiempo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, ¿no? La doctrina de los testigos de Jehová es prácticamente lo que el arrianismo enseñaba. así es, así es. Mi querido Hugo, ¿y tú crees que hoy todavía existen confusiones sobre quién es Jesucristo? Sí, sí, aunque ya no se usen estos nombres antiguos, por lo menos no son populares, y tampoco el debate llegue a términos tan filosóficos como se hablaba en antigüedad, pero las ideas siguen presentes también en ciertos grupos, ciertas sectas, como lo que te comenté, el tema de los testigos de Jehová, en donde Jesús no es Dios, es la creación por excelencia de Dios, pero una creación al final. Sí. Eh, Actualmente también en ciertas áreas de la teología liberal, también hay que tener en cuenta, en donde de alguna manera se reduce a Jesús simplemente a su naturaleza humana, ¿no? Como un gran líder revolucionario, pero no divino, no Dios, ¿no? Es otra de las herejías. Em, Creo que a nivel popular, o sea, a nivel del cristiano evangélico a pie, es importante enseñar esto porque se puede llegar a confusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel pastoral, hay muchos hermanos que uno se les pone a Jesús como ejemplo, ¿no? Pero el hermano dice, pero es que Jesús era Dios. Jesús podía hacer eso porque era Dios.
y yo no voy a poder nunca hacer eso, ¿no? Y si bien es cierto, claro, Jesús era Dios, pero a veces descuidamos que al mismo tiempo Jesús era un ser humano, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que lloró, que experimentó angustia, ansiedad, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. Entonces, también a nivel popular puede ser que un cristiano que no está dedicándole tiempo a la doctrina puede tener también ciertas ideas que no son del todo precisas sobre la naturaleza de Jesús. Entonces, es importante enseñarlo también. Como digo, de pronto los tecnicismos filosóficos no calan hoy en nuestro lenguaje, pero de alguna manera sí hay formas de enseñar la plena humanidad y la plena divinidad de Jesús en una sola persona, ¿no? Así es. Bueno, y esta pregunta se me ocurre. ¿Tú crees que ahora se predica menos de Jesús? No de Bueno. menos, ¿cierto? En las iglesias, igual está creciendo a la final también estas iglesias pero ahora tenemos nosotros hoy en día un problema evangélico, se podría decir, ¿no? En cuanto a doctrina. ¿Tú crees que se está predicando menos a Jesús y esto de pronto abre un poco más a todas estas discusiones o falta de conocimiento en sí de Ujú, Jesús? ujú. Sí, claro que sí. Bueno, depende de los contextos también, ¿no? Eh, y de las iglesias, pero como un análisis general, sí hay una tendencia a predicar de muchas cosas, ¿no? Tú sabes, prosperidad, bienestar, el desarrollo personal. Hay muchas iglesias predicando desarrollo personal o experiencias, ¿no? Experiencias y sí se corre el riesgo de perder este carácter cristocéntrico que debe tener la predicación. Porque como decíamos al inicio, las controversias cristológicas eran tan importantes porque toda la doctrina cristiana apunta al punto de la salvación. Y la salvación solo es posible por medio de Jesús, su obra, su naturaleza, de la encarnación de Dios en Jesús. Y debería volver a ser siempre el centro de nuestra predicación, ¿no? Y es lamentable y triste que se descuide esta área, ¿no? De la predicación. Así es. Ujú. Y finalmente, mi Hugo querido, ¿qué mensaje le darías a un creyente que desea conocer más profundamente a Cristo desde la Biblia y la historia de la iglesia? Porque, ¿a qué vamos, no? Muchas personas a veces empiezan a estudiar y terminan confundiéndose, o muchas personas empiezan a estudiar tanto de historia que también terminan separándose de todo este plan divino y redentor también. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a un creyente que desea conocer de esto? Sí, mira, lo primero es precisamente que lo que Dios quiere es que le conozcamos. Y esto es algo que yo suelo repetir a los hermanos a cada momento. Cuando hay hermanos, por ejemplo, lo que decíamos, enfocado mucho en las emociones, en el sentir, yo no siento a Dios. Yo repito muchas veces, mira, la Biblia en ningún momento te pide que sientas a Dios. Pero la Biblia te pide muchísimas veces que conozcas a Dios, ¿no? Y entonces el ejercicio de conocer a Jesús no tiene que ser un ejercicio solamente intelectual. Y ese es el riesgo que a veces vamos a la historia, a los concilios y podemos caer en este formalismo como estamos estudiando solo un ejercicio intelectual nada más. Pero si tenemos en cuenta que por medio de todas estas formulaciones cristológicas, estamos conociendo a una persona que existió, que vivió, que vino a salvarnos, que es Dios mismo, y con quien podemos relacionarnos. Eso alimenta mucho nuestra devoción por Dios. Nosotros amamos más a quien conocemos más. Queremos amar a Dios, debemos conocerlo más y en Jesús específicamente, ¿no? Que es, como decía, el centro de nuestra salvación. Entonces yo sí invitaría a que estudiemos todo este tema de los concilios, de los debates, incluso mirando que no eran solo argumentos así fríos, sino que al final eran cristianos que estaban defendiendo la fe, ¿no? Defendiendo la doctrina. Entonces, eso le vuelve un poco más emocionante el hecho de leer estos pasajes, ¿no? Y principalmente acercarnos a los evangelios.
a los evangelios sobre todo, ¿no? Yo sé que las declaraciones doctrinales, como dije hace un momento, están llenas de tecnicismos filosóficos que probablemente en nuestro contexto ya no nos dicen mucho, pero de alguna manera si vamos a los evangelios y a la exégesis bíblica, podemos encontrar los mismos conceptos, ¿no? Pero entendiéndolas ya para nuestro tiempo, ¿no? Mm. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Hugo. Para concluir, como dijimos al inicio, conocer de la historia y de estos temas en particular sí nos ayuda a comprender, ¿no? Que las controversias Ujú. cristológicas no fueron solamente simples discusiones del pasado, sino momentos claves a la final en la iglesia, ¿sí? En la construcción, como tú dices también, no es que se ha inventado la doctrina, ¿no? Nuestra palabra está ahí y son estos momentos claves en los que la iglesia tuvo que afirmar con claridad quién es Jesucristo. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Es todo el centro de la existencia y nuestro Salvador, especialmente, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Salvador, aquel que se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, por ejemplo, una declaración cristológica tremenda, ¿no? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo. Entonces es Dios y es el acto de amor más grandioso de la historia de la humanidad. Dios despojándose de su posición, adquiriendo la naturaleza de un ser humano. Entonces, la encarnación de Dios en Jesús es lo más grandioso que pudo haberle pasado a la humanidad. Entonces, eso es Jesús, es la buena noticia, es el Evangelio. Ujú. Amén, amén. Así, así es. Muchas Ujú. gracias una vez más, mi querido Hugo. Que el Señor pues siga contigo en todas las cosas que tú haces y que te dé siempre de su gracia para que puedas continuar compartiendo el Evangelio y todas las cosas que tú haces también mediante tu canal, que son muy enriquecedoras para estudiantes como nosotros. Gracias por ser tan Chévere. claro también y por amar tanto la palabra, la palabra de Dios. Chévere, no, gracias, gracias a ti por tomarme en cuenta y yo siempre, como te digo, encantado de hablar de estos temas. Es mi pasión también. Entonces, sí, gracias y aquí estoy para cualquier cosa. Muchas gracias, que el Señor te bendiga.